Buenas noches a todos y todas. Pues es un placer para nosotros acompañarnos nuevamente en un espacio liderado por el Pulsar Center en el cual queremos seguir trayendo a Latinoamérica estas conversaciones cruciales sobre las implicaciones y la interconexión que tenemos con pues, el medio ambiente, con la crisis climática. Y hoy tenemos una conversación muy potente, muy poderosa con unas invitadas increíbles que nos va a permitir seguir entendiendo también cómo desde la perspectiva de el océano, pues tenemos una relación profunda con un ecosistema que atraviesa nuestras vidas y que realmente hoy queremos seguir entendiendo más cómo nos relacionamos con este tema de, por ejemplo, el incremento de los niveles del mar. Hoy tenemos pues un espacio muy, muy valioso en el cual queremos reflexionar sobre el desplazamiento climático, sobre las consecuencias hacia futuro de las migraciones que se van a producir por los efectos del cambio climático y vamos a tener dos experiencias muy interesantes que nos van a poder permitir reflexionar y entender desde el periodismo y desde lo documental cómo nosotros estamos al final del día interpelados a entender estas realidades de la migración climática y de los cambios en nuestros pues, niveles del mar y del océano. Así que me encanta ver gente desde Quito, desde Medellín, desde todos los rincones de Latinoamérica. Pues ya que felicidad tener más de 60 personas sumándose a esta sesión y vamos a hacer muy rápido una encuesta muy rapidita para entender un poco realmente desde dónde se conectan, desde dónde están. Aquí voy a lanzar un webinar, pues una encuesta muy sencilla para que me cuenten si están en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en otro país. Y también quiero saber si algunos de ustedes ya se han acercado a nuestro concurso de cartas, que es una iniciativa muy poderosa que estamos empezando también a cultivar y a desarrollar en Latinoamérica. Es un concurso también muy especial en el que queremos seguir generando conversaciones e impacto en estos temas pues, de medio ambiente y más de cara a un año crucial para Latinoamérica y la región, como lo es pues albergar la COP30 en Belém, en Brasil. Entonces, ahorita Melanie nos va a contar un poco de qué se trata este concurso y la idea es que un poco aprovechemos para conocer un poco más de lo que estamos haciendo en la región y ya podamos dar paso a nuestra conversación con nuestras invitadas maravillosas que tenemos. Veo aquí que estamos, pues, México, Colombia, qué bueno ver 10 personas también desde Venezuela, Perú un poquito menos, pero también maravillosa la presencia y me encanta ver que tengamos un público tan diverso y tan amplio hoy, ¿vale? Voy a finalizar la votación y ya en un minutito Mary nos va a contar un poco del concurso y damos paso a nuestra conversación. Por favor, Meli, cuéntanos. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos y gracias por conectarse a este webinar hoy. Y bueno, parte de lo que hacemos en Aguayolab, aparte de tener estos espacios y conversaciones súper poderosas, es que, bueno, recientemente lanzamos nuestro concurso de cartas, eh, Nuestra Voz en la COP30, y la idea es que jóvenes entre 15 y 24 años de edad puedan sumarse y participar y, digamos, alzar sus voces sobre, bueno, la emergencia climática en nuestra región. Y la idea de este concurso es que puedan acceder a los reportajes del Pulitzer Center, puedan inspirarse en estas historias. Están viendo ahora la página web de nuestro concurso de cartas y que, bueno, los jóvenes puedan inspirarse en esos reportajes basados en nuestros bosques, océanos y también sobre nuestro clima, y puedan escribir una carta a un tomador de decisión para, bueno, llevar soluciones a la COP30, a esta conferencia que se va a celebrar en Belém, Brasil, durante los próximos meses. Y bueno, nosotros ofrecemos al menos, vamos a tener 6 ganadores de un premio de $250. Y la idea es que ustedes puedan sumarse, puedan participar. Si no tienen la edad para participar, también que se conviertan en replicadores de este mensaje, que puedan, digamos, ayudarnos a llevar este mensaje por toda la región, motivar a los jóvenes a que participen. Y bueno, las cartas ganadoras, aparte de recibir ese premio de $250 para ejercer una acción ambiental, serán llevadas también a esos tomadores de decisión en la COP30, y la idea es que cada uno pueda inspirarse, pueda tener incidencia en esta conferencia y también, bueno, impulsar a que nuestros jóvenes se interesen bueno, por todas las, digamos, por todos los problemas más urgentes en términos ambientales en nuestra región y que también puedan saber que tienen incidencia para bueno, generar cambios y llevar su mensaje hasta la COP30.
Entonces, bueno, la idea es que nos ayuden a difundir este concurso. Si tienen la edad para participar, participen. Vamos a tener el concurso abierto hasta el 31 de octubre del 2025. Entonces, bueno, tienen tiempo para participar, para escribir sus cartas e inspirarse en nuestros reportajes. Gracias, Meli. Y con, bueno, esta un poco promoción, pero muy valiosa y muy útil. Ahora sí queremos pues darle bienvenida a nuestro primer panelista, nuestro primer espacio de conversación con una historia muy poderosa y muy potente que queríamos traerles también a ustedes, apoyada por el Pulsar Center que pues Selena Mazón produjo y que colaboró y que hizo realidad gracias a pues un gran equipo detrás de Radio Ambulante. Pues Selena Mazón pues es mexicana, una periodista mexicana que ha trabajado pues con espacios como Distintas Latitudes, Radio Ambulante, Expansión, Gato Pardo, de Telegraph, y la verdad es que nos hace muy feliz poder acompañar pues este proceso de hacer realidad historias como la de Cuando el mar se traga el bosque, un pueblo mexicano contra la crisis climática, que fue publicada en El Hilo y que la verdad ha generado un impacto muy bonito en la región en estos debates de cómo y por qué nuestra relación con el océano y el mar pues es tan vital en esos momentos críticos de entender el futuro del cambio climático. Así que, Selene, bienvenida, gracias por acompañarnos y qué bueno poder tener tu historia de primera mano y entenderla mejor. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, pues ¿comienzo o va a seguir la presentación? Por favor, si quieres tú misma Perfecto. hacerlo, más fácil o si no te apoyo si no lo logras. No, yo lo... Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes se sumaron a la conversación. Preparé una pequeña presentación simplemente visual, un poco para adentrarnos más a la historia, por si todavía no la conocen o no han tenido oportunidad de escucharla. Espero que después de esta presentación pues quieran sumarse también más todavía a la conversación y al debate. Esta foto la tomé en mayo de 2024, que fue la primera vez que visité el bosque, que es una comunidad en el sureste de México, en Tabasco. Em, yo me enteré de esta noticia, como muchos de ustedes seguramente los de México se habrán enterado, a través de una conferencia de prensa que hizo la comunidad el 7 de noviembre de 2022, donde cuatro vecinas deciden tomar los micrófonos, llamar aliados junto con una organización no gubernamental, llaman y convocan a varios medios de comunicación para contar que desde hace un par de años el mar ha estado avanzando y se ha estado llevando en ese momento dos hileras de casas, ¿no? Y que estaba acercándose peligrosamente a la escuela. Hasta ese momento ellos habían pedido pues el apoyo municipal, no se había logrado y fue a raíz de esta conferencia de prensa que la noticia comenzó a tener muchísimo eco, ¿no? Fue de esa forma como yo también me enteré. Eh, Contacté en ese momento, pues yo vivo en la Ciudad de México, en el Estado de México, entonces era una historia que me interesaba mucho, pero también la distancia geográfica hacía que de una u otra forma no tuviera yo pues el acceso como tal directo. Estuve siguiendo la noticia un rato hasta que logré poder contactar a una de las vecinas, de las líderes comunitarias de la historia, y comencé a tener conversaciones con ella vía telefónica, ¿no? Como darle un seguimiento desde esa fecha, finales de 2022, hasta que por fin, bueno, con el hilo y gracias al Pulitzer Center pudimos hacer el reporteo in situ y poder llegar a la historia. Bueno, un poco sobre el bosque, como les contaba, es una comunidad que se encontraba en el sureste de México, acá en el estado de Tabasco. Es un delta, es decir, que está rodeada por dos cuerpos de agua y, y bueno, es una comunidad muy, muy pequeña. En su momento llegó a tener como más de 1000 habitantes. Ya en el momento en que yo la visité, pues tenía muchísimo menos. Y bueno, finalmente esas son las voces detrás, ¿no? Detrás de los efectos de esta crisis climática que ellos han estado viviendo desde hace un par de años. Em, bueno, la voz principal es Guadalupe, que es con ella con quien empecé a generar, digamos, una comunicación un año atrás, antes de que yo fuera a visitar la comunidad. Entonces, para el momento en que yo llegué, pues ya había, digamos, como un contacto cercano.
lo cual me parece muy importante también en este proceso del reporteo, ¿no? Generar y conectar con tus fuentes de una forma que no solamente sea transaccional, sino también como ir entendiendo poco a poco o, eh, pues sí, cómo va evolucionando la historia, ¿no? Aquí finalmente, bueno, pude platicar con la mayoría de su familia, ese es su esposo, que es pescador, su hija, Rubí. Esta casa, Rubí vivía en esta casa, ¿no? Me contó un poco, pues, cómo es que la construyó, cómo es que llegó a ser la casa de sus sueños y de pronto, bueno, ahora las paredes están roídas por la sal del mar. Y bueno, esta comunidad es principalmente pesquera, o bueno, era principalmente pesquera, la mayoría son pescadores. Y cuando uno les pregunta a ellos pues sobre esta actividad o los ve incluso trabajar de eso, es decir, vendiendo pescado, de pronto saliendo en la mañana con la lancha para pescar, lo hablan con mucho orgullo, ¿no? Y es como, sí, yo soy pescador. Sin embargo, también en el reporteo, que justamente lo que nos interesaba es, esta historia se ha contado de muchas formas, porque como les comenté, a partir de esa conferencia de prensa del 7 de noviembre del 2022, la historia fue retomada en muchísimos medios. Y en El Hilo, junto con el equipo de editores del Hilo y demás, estábamos tratando de encontrar un enfoque que fuera distinto a lo que ya se había publicado anteriormente en otros medios, ¿no? Que sí es importante hablar de la emergencia de la crisis, ¿no? De que se están perdiendo las casas y demás, pero para nosotros la pregunta más importante es, ¿qué pasa cuando una comunidad de pescadores, sí, una comunidad, un pueblo de pescadores, de pronto el mar, que finalmente durante muchos años fue, digamos, su fuente de ingresos, su fuente de sustento, en estos momentos se está convirtiendo también en su principal amenaza, ¿no? Y no solamente eso, como se fue desarrollando la historia, también se empezó a hablar de una reubicación. Ellos exigían una reubicación, evidentemente, porque pues ya era muy peligroso quedarse en ese espacio. Y y lo que pasó es que la reubicación, entre, pues bueno, entre muchas otras cosas, pasa que el lugar no tiene un acceso directo al mar o no hay un puerto donde ellos puedan pescar. Entonces, era de qué forma, ¿no? Esta comunidad o este pueblo se va a adaptar a un espacio que no es el suyo, que no, y qué pasa después, ¿no? O sea, qué pasa qué significa perder un hogar y no solamente un hogar, sino también tu vínculo con la actividad económica en la que a la que te has dedicado toda la vida, ¿no? Entonces, eso fue un poco la principal pregunta guía de esta historia. O sea, sí queríamos contar, evidentemente, la tragedia, lo que pasaba, pero finalmente vincularlo con un aspecto fundamental en el relato de la vida humana, que es un poco a qué te dedicas, ¿no? O sea, de qué forma inviertes tu tiempo, obtienes también una forma de sustento, de una forma que también significas tu vida, ¿no? O sea, el trabajo, bien o mal, de alguna u otra forma también atraviesa mucho del relato que tenemos de nosotros como personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la principal guía. Tuve oportunidad de yo ir al bosque en 2 ocasiones. Entonces, bueno, la primera visita, como yo les digo, yo ya tenía una relación, una conversación con Guadalupe, que es mi fuente principal. Ya un año anterior ya nos conocimos, finalmente en mayo de 2024. Eh, Platiqué con mucha gente, estuve ahí un par de días y pasaron unos meses hasta octubre de 2020, de ese mismo año, para ver qué tanto había avanzado. En ese momento el gobierno había prometido la reubicación en el último trimestre del año, pero pues evidentemente esta es la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México, ¿no? Entonces, eso fue un hito histórico, ¿no? Porque nunca había pasado. Y como tal, en México ahorita no existe una política pública que diga o que especifique qué se hace después eh, pues después de que un pueblo o que unas personas son reconocidas como desplazadas climáticas, ¿no? Entonces todo se fue haciendo de forma hasta cierto punto improvisado, ¿no? Con la presión mediática, con la presión de este pueblo. Y para esa fecha, pues
todavía no había claridad de cuándo los iban a reubicar. Bueno, em, si tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio, lo que más nos parecía importante o lo que tratamos o quisimos también de demostrar un poco es estos grises, ¿no? En la historia. Es decir, por un lado yo les contaba que la comunidad hablaba mucho de que ellos pues son orgullosos pescadores, ¿no? Y que incluso eh, si uno les preguntaba, no, pues ¿te gustaría dedicarte a otra cosa? No sé, como en esto muchos decían que no, que ellos eran pescadores, que amaban su actividad y que era lo mejor del mundo, pero cuando les preguntabas, por ejemplo, ¿no? Si les gustaría que esa actividad fuera algo que sus hijos también hicieran, o bueno, que les gustaría que sus hijos se convirtieran en pescadores, todos, sí, sí, todos en realidad, como de las 15 personas con las que hablé, me dijeron que no, ¿no? O sea, entonces, ahí hay una cuestión hasta cierto punto podría decirse contradictoria, ¿no? Porque por un lado está esta romantización, ¿no? O sea, sí podríamos quedarnos con este headline como muy blanco y negro diciendo, oh, este pueblo de pescadores pierden su, no sé, su actividad de pesca y todo es romántico y qué horror, ¿no? Como quedarnos en esta parte donde como si como si solamente el mar fuera, o bueno, el avance del mar y este desplazamiento climático fuera el único de sus problemas, ¿no? Como que ellos vivían perfectos, vivían felices y llega el mar a desplazarlos y ya con eso ellos ya viven pues mal, ¿no? Y no, en realidad, bueno, como ocurre muchas veces en varias partes de nuestra región, eh, pues ellos también ya enfrentaban muchos problemas, pues obviamente de marginación, de no tener unos ingresos seguros. Entonces también como parte del episodio quisimos incluir las condiciones de los pescadores en la región, ¿no? Las dificultades que tenían incluso antes de que avanzara el mar y cómo eso, y cómo solamente esto del avance del mar simplemente dificultaba o agravaba más su situación. Entonces estamos hablando de personas que de por sí ya están en un grado bueno, que ya estaban como en un grado de marginación por parte a lo mejor de la mirada gubernamental, de ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, de acceso a ciertos servicios, en un margen de pobreza. Y esto del desplazamiento climático todavía es como otra capa adicional, ¿no? Para, digamos, como que reproducir ese ciclo pues sí, de violencia económica o de marginación, ¿no? Entonces es como, pues sí, es un ciclo que se va reproduciendo y por eso puse esta imagen, ¿no? En el episodio también contábamos, ¿no? La escuela, digamos, quedó bajo el agua y y solamente iba una maestra, esto fue en mayo, y iba una maestra 3 o 4 horas al día, me parece, y se iba porque no había baño, ¿no? O sea, no había un baño con un drenaje donde ella pudiera quedarse. Los niños pues no tenían, estaban, digamos, todos juntos de diferentes edades, de diferentes niveles, y, y lo que pasaba allí es que, por un lado, entiendes esta idea de que eh, pues muchos de los pescadores, de los padres, digamos, de estos niños dicen, no, yo no quiero que mi hijo sea pescador porque las condiciones como pescador que yo vivo, incluso antes del desplazamiento climático, son muy duras, ¿no? No tenemos garantías, etcétera. Yo quiero que él estudie o que mis hijos estudien. Pero finalmente, con la escuela abajo, empezó a haber obviamente mucha deserción escolar, muchos niños empezaron a dejar de ir a la escuela, ¿no? Porque pues finalmente ya no había condiciones para hacerlo. Entonces ahí ves una especie de reproducción pues de un ciclo eh, sí, donde la movilidad social está prácticamente fuera, ¿no? Y creo que esto es muy importante también al momento de hablar de desplazamiento climático, porque pues no solamente es la catástrofe la que llega y de pronto cambia las cosas, sino que ya hay problemas estructurales evidentemente desde antes, y solamente una situación de esta forma, bueno, una catástrofe natural o un evento de este tipo, o un proceso de este tipo,
solamente acentúa de alguna u otra forma las diferencias o sí, los diferentes problemas estructurales que hay, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes como de la comunidad, muchos sentimientos también de contradicción, ¿no? Entre de sentimientos encontrados por parte de la población, ¿no? De ver el lugar donde pues muchos hicieron su familia, sus casas, sus tradiciones, sus fiestas, pues digamos verlo poco a poco pues siendo enterrado por el avance del mar, ¿no? Y bueno, luego, ¿qué pasa? La reubicación ocurre en noviembre de 2024, ese mismo año. Fue un proceso muy poco transparente, es decir, los habitantes no tenían idea de cuándo iba a ocurrir, no sabían qué iba a pasar, pero bueno, finalmente ocurrió, hubo un evento protocolario, pues son casas sencillas, y uno podría decir, bueno, final feliz, ¿no? Ya la comunidad logró su reubicación, ya está en otro lado, pero ha sido una reubicación con diferentes retos en el sentido de que, bueno, primero, bueno, no fueron ellos obviamente tomados en cuenta como en el proceso, ¿no? De cómo, de dónde va a ser, ¿no? Finalmente se dio un espacio, aquí les contaba aquí está el bosque, va a ser aquí en frontera, o sea, no es tanto, y digamos, sí hay un acceso al mar, pero aquí es un puerto, ¿no? O sea, no hay como, es un puerto, no es tanto como para ir a pescar, pero bueno, pongan ustedes que está por acá el nuevo fraccionamiento. Y, y bueno, el Tabasco, bueno, para quienes saben, el Tabasco es un estado muy cálido, muy húmedo, o sea, hace muchísimo calor. Entonces, uno de los principales retos que empezó a enfrentar obviamente la población es que, bueno, las casas no están equipadas, digamos, como para que ellos no están acostumbrados digamos, a ese calor y luego estando allí, pues al menos antes decían, ¿no? Salíamos al mar y nos refrescábamos un poco, pero ahorita está siendo como muy insoportable. No había drenaje en su momento, pues no había servicios básicos tampoco. Digamos, fue una entrega de las casas, pero en ese momento todavía no estaba acondicionado como para ser completamente habitable, ¿no? O sea, no había agua tampoco. Em, y entre otras cosas también es que hay que pensar que una comunidad o un pueblo es al final de cuentas un entramado también de relaciones pues sí, sociales, complejas en el sentido de que pues hay arraigo a ciertas tradiciones, a ciertos lugares, a ciertos espacios, cosas que no simplemente es como que lo arranco de aquí y lo traigo acá, ¿no? Entonces es un proceso de duelo importante, interesante, en el cual no hubo o sea, por parte, pues sí, no ha habido un acompañamiento necesariamente, y, y eso nos hace pensar, con esto me gustaría como ir cerrando, pues en los retos del desplazamiento climático, ¿no? O sea, detectamos tres: prevención y reconocimiento del riesgo, es decir, México es el cuarto país, bueno, según un índice, me parece que del Banco Mundial, es el cuarto país como más vulnerable ante el cambio climático. Es decir, que esto, como bien ellas dijeron en esa conferencia de prensa, seremos los primeros, pero no seremos los últimos, ¿no? Entonces, bueno, es importante de pronto que el gobierno, no sé, sí, que haya una política pública que pueda empezar a identificar y a trabajar con las comunidades para reconocer este riesgo, para que no sea, digamos, si es que va a ocurrir un desplazamiento, no sea tan fuerte, ¿no? Como ocurrió en el caso de esta población. Integración de la población en el proceso de reubicación, es decir, tomando en cuenta este entramado de relaciones complejas de las que hablábamos hace poco. Y bueno, información clara y transparente sobre fechas, sobre qué esperar, para que también la comunidad de alguna forma pueda tener claridad de cómo diseñar o de qué hacer, ¿no? A futuro. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es el tema así fue un poco el proceso de la historia. No sé si hay alguna pregunta, o Jonathan, ¿tú qué me dices? Muchas gracias, Selene. No, qué Ujú. maravilla. Las preguntas las tenemos al final y hay muchos comentarios muy interesantes y de verdad que es muy inspirador ver este tipo de historias tomando cada vez más forma en nuestra región.
entendiendo que más allá del hecho concreto de la realidad del desplazamiento climático, pues como dices, hay un montón de retos y comunidades que están empezando a reinterpretar y entender su relación pues con estos ecosistemas a partir pues de, por ejemplo, estos referentes que se vuelven como de la comunidad del bosque. Y la verdad es que sí, por favor, si pueden escuchar el episodio completo, viene muy bien, es un gran trabajo que Selene y junto al, pues, a este equipo de producción del Ambulante del Hilo hicieron realidad y que está extendiéndose cada vez más allá de la conversación de solo informar, sino también de cómo buscamos soluciones, que por ahí agradecí un montón también las preguntas que al final para que las vayas pensando. Joel, por ejemplo, pregunta Selene sobre qué tipo de soluciones, ¿no? Cómo pensar eso en clave también de periodismo de soluciones. Por ahí hay ejemplos también en Aragua, en donde justamente me da pie para conectar con nuestra siguiente invitada, sobre temas que van más allá del mar, pero también se extienden a otro tipo de, pues, de ecosistemas, pues, con agua, como las lagunas y demás. Es decir, la realidad de desplazarse no solo atraviesa territorios muy puntuales, sino puede acontecer en cualquier lugar de nuestra región y de nuestros territorios. Y pues nada, qué bueno entonces tener esa primera experiencia y ahora quiero pues también darle paso a una segunda como historia que quise mostrar un poco también en clave de eso, de repensarnos como esta relación del cierre también de Selene, de no somos los primeros ni somos los primeros, pero no somos los últimos, y es que puede estar muy cerca también la relación con los desplazados climáticos en nuestras regiones. Y Meliani pues también estuvo trabajando en los últimos meses en un documental y en una pieza muy interesante sobre una comunidad en Venezuela que bueno, ya nos va a contar más en detalle y que nos va a dar paso a presentarnos a nuestra gran invitada que representa a esas voces que están siendo impactadas por el desplazamiento climático. Así que Meli, cuéntanos. Sí, bueno, no solamente el tema de los desplazados climáticos toca cuando hablamos del aumento de los niveles del mar. También, bueno, recientemente en Venezuela, un grupo de periodistas trabajamos una investigación bastante completa sobre, bueno, en 3 regiones del país, sobre el desplazamiento climático, basados, bueno, en casos también de erosión costera, de sedimentación, y bueno, de efectos de desastres naturales. Y básicamente nosotros quisimos contar estas historias en tres regiones distintas del país. Y bueno, hoy tenemos a la protagonista del corto documental Espejo de Agua, que también, bueno, que nos cuenta la historia de la laguna de Sinamaica, que básicamente sufre, y es bueno, Laura, allí la vemos, y les invito a todos también a que revisen el corto documental en nuestra web, Destierro Climático. Pero bueno, básicamente la historia de la comunidad de la Laguna de Sinamaica, que en el occidente del país, en el estado Zulia, en Venezuela, que bueno, hoy en día sufre los efectos de la sedimentación, es decir, este cuerpo de agua está amenazado, bueno, muchísimo de su cauce. Sí, ya les vamos a compartir también el link del trabajo y también para que accedan y conozcan las historias de la Laguna de Sinamaica y vean el corto documental. Pero bueno, básicamente la señora Laura Semprún es líder de la comunidad Añú en la Laguna de Sinamaica, también es una gran líder en el pueblo de Sinamaica, y ella es básicamente una voz de resistencia de cómo las personas allá están luchando para, bueno, recuperar la laguna, que seguir haciendo vida, seguir teniendo acceso a sus medios de vida, a la pesca, es un pueblo de agua que quiere seguir viviendo en el agua. Y bueno, la señora Laura nos va a contar sus historias de cómo están resistiendo, qué están haciendo allá y cuáles son los retos que hoy en día la comunidad de Sinamaica está enfrentando. Entonces, señora Laura, le dejo la palabra para que nos cuente. A ver, ¿no se escucha? Ahora escuchamos llamar a Laura. Voy a silenciar y ojalá puedan mutear otra vez y Ah, reactivar a ver si podemos, señora Laura, escucharla. Ahora sí. Aún a no la ver, escuchamos. Ahora sí puede hablar. no se escucha. Me temo que hay algún tema que va más allá del micrófono y no entiendo. Yo creo que van a tener que volver. No, señora Laura, no la escuchamos. No la estamos escuchando. Quizás podamos volver a ingresar. Yo creo que sí está difícil porque ya está desmuteada. Entonces no entiendo qué pudo haber pasado mal.
Yo creo que van a tener que volver a ingresar porque no Sí, escuchamos absolutamente nada. a ver, Voy a volver a solicitar como silenciar y reactivar el audio, pero a ver si algo funciona ahí. No sé si justo, si está desmuteado otra vez, ¿puede hablar, señor Laura? A ver si la escuchamos. Sí, yo creo que vamos a tener que volver a iniciar. No, no la escuchamos. No, yo creo que va a tener que volverse a sumar para que la persona que está ahí le ayude a volverse a sumar. Y, y pues así, yo creo que hoy sí va a funcionar como volverse a sumar a la llamada. Si quieres, Belia, internamente les apoyas. Y no sé sí, si Betilde estás por ahí. Igual, entonces avanzamos contigo mientras pues Laura logra resolver ahí como los problemas técnicos. Y la verdad es que, Claro, bueno, ¿será que? Ah, sí, no, no escucho sí, nada, sí. no. Yo estoy aquí, Betilde, pero no sé si la señora Laura ya tiene micrófono. No, a ver, parece a que probar, la última señora. prueba, Laura. No, como les decía, sí, tienen que volverse a sumar, como toca volver a iniciar la llamada otra vez Mm. para ustedes. ¿Listo? Mientras vuelven a iniciar la llamada, les esperamos, ¿vale? Y mientras tanto, pues Betilde nos va compartiendo, pues también todas las experiencias o reflexiones que como directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos ha desarrollado, pues ella en nuestra región ha trabajado pues por muchas décadas en pues todos los temas relacionados con mujeres, política y democracia en América Latina. Y pues básicamente supongo que uno de esos nuevos temas que ha emergido en esos últimos años ha sido toda esta relación de nuestra región con el medio ambiente, con la crisis climática, con los desplazamientos climáticos. La verdad es que nos da mucho gusto tener esta perspectiva también desde un sector pues tan relevante como, y de una organización tan relevante como la OEA, y va a ser muy interesante pues pedirle que nos comparta sus reflexiones y poder conocer más de esa mirada más regional y de toda tu experiencia en Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos, Betilde. No, por supuesto, Jonathan, muy buenas tardes a todos y a todas. Por cierto, el mismo día, acompañándolos, el mismo día que la OEA ha emitido una declaración sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático, ¿no? Que es un poco el enfoque de trabajo que yo hago en la OEA y que es un organismo y una visión bastante regional. Para mí es un honor acompañarles en esta discusión y escuchar reportajes y visiones tan interesantes en un tema que es bastante oportuno, bastante necesario y de la más alta prioridad para América Latina y muy visible, haciéndose cada vez más visible en la OEA, ¿no? La Organización de los Estados Americanos. Solo para contextualizar, América Latina y también incluyo al Caribe es una de las regiones más vulnerables a desastres y a los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos, y un tercio de su población vive en zonas de alto riesgo y propensas a desastres, ¿no? Entonces, el tema del desplazamiento de personas por efectos climáticos, por temas de clima, no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha venido acentuando y se ha venido evidenciando la necesidad de poderlo abordar desde un enfoque más estructural, sí dejar sentado que aunque este tipo de movilidad humana no siempre es reconocido legalmente, ¿no? Estamos viendo algunos avances. México compartía CLN el avance, la primera, digamos, comunidad reconocida como tal, pero en la mayoría de los países de la región no es reconocido legalmente y a pesar de no ser reconocido, de todas maneras los impactos son muy evidentes, como ustedes han apreciado en lo que compartía nuestra primera panelista. Vamos a escuchar probablemente de la señora Semprún. Estamos hablando de comunidades que pierden sus territorios, familias que se ven obligadas a desplazarse, culturas que están en riesgo de desaparecer y personas que no están encontrando la protección que necesitan bajo los marcos legales actuales. Solo para citar algunos ejemplos, en Centroamérica, desde una mirada más regional, en Centroamérica, el desplazamiento forzado por desastres ya es una realidad cada vez más común en países como Honduras, Guatemala, El Salvador. Miles de personas se ven desplazadas por la sequía prolongada, la pérdida de tierras agrícolas, sobre todo en el área que se conoce como el corredor seco.
que afecta gravemente la seguridad alimentaria de estas familias en poblaciones rurales, familias que dependen de la agricultura para subsistir y tienen que moverse a otros lados por no contar con las protecciones que deberían tener para poder responder o ser más resiliente ante este tipo de eventos climáticos. Otro ejemplo ocurre también en la región andina, ¿no? El deshielo de los glaciares en la cordillera, en Perú, en Bolivia, está obligando a pobladores de las zonas más altas a abandonar sus hogares, ya que las tierras agrícolas se han vuelto estériles debido a la falta de agua. De nuevo, desplazamientos que afectan no solo en este caso la seguridad alimentaria, sino que está poniendo en riesgo también culturas indígenas que han habitado estas tierras por generaciones y su forma de vida eh, siempre ha estado directamente vinculada al territorio. Entonces, quizás lo que yo quiero también plantear en esta conversación, como mencioné, medio aludí al principio, es que la protección legal para estas personas desplazadas climáticas es muy escasa, ya que muchas no pueden acogerse a los marcos tradicionales de refugio o de asilo, que son realmente desde el enfoque de trabajo que tenemos en la OEA, pues el desplazamiento climático no está suficientemente reconocido como una causa legal, lo que deja a estas personas, estas poblaciones, a estas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema. Sí, ya como mencioné, hoy la OEA aprobó en el Consejo Permanente de esta mañana una declaración en el tema de cambio climático, pero también quiero dejar anotado en este punto que recientemente nuestra propia Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que reconoce por primera vez la gravedad del desplazamiento forzado debido al cambio climático. No es realmente ya un marco de protección negociado entre países que sirva para adecuar legislación nacional, pero sí establece un precedente vital para nuestra región, ya que la Corte, en su opinión, subraya que aunque el derecho internacional no ha reconocido explícitamente esa categoría de refugiados climáticos, los estados sí deben garantizar la protección y la seguridad de estas personas, no solo dentro de sus fronteras, sino también frente a la posibilidad de retornos forzosos a situaciones de riesgo. Esta opinión también hay que celebrarla porque enfatiza la importancia de la cooperación internacional para abordar este desafío de forma colectiva con un enfoque integral y un enfoque, digamos, rights-based, ¿no? Basado en derechos humanos que considere realidades específicas de las comunidades que se ven más afectadas. No quería dejar de mencionar este pronunciamiento y esta declaración que casi tuvo lugar en la OEA el día de hoy aquí en Washington, D.C., pues estas personas desplazadas por razones climáticas usualmente son invisibles en términos de protección y derechos, careciendo de acceso adecuado a asistencia humanitaria, a seguridad, a salud, a educación, ¿no? Y la Corte, esta opinión consultiva también nos recuerda que más allá de las medidas de mitigación ante el cambio climático, que son importantes y hay que seguir trabajando, necesitamos también políticas públicas concretas que no solo promuevan la adaptación y resiliencia de las comunidades, como digo, sino que también ofrezcan soluciones efectivas, duraderas, para aquellos que ya se encuentran desplazados. El desplazamiento climático, entonces, mencionar que está en constante crecimiento, se está haciendo cada vez más frecuente, está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre las estructuras de respuesta de los países miembros de la OEA, no solo en términos humanitarios, sino también en los ámbitos normativos, social, de derechos humanos. Y así la falta de protección jurídica y la creciente vulnerabilidad de estas personas expone a las comunidades afectadas a un ciclo casi que continuo, ¿no? Un círculo vicioso, preocupante de pobreza y exclusión, vulnerabilidad ante nuevos eventos climáticos, más pobreza y exclusión, ¿no? Que exige una acción inmediata y coordinada a nivel nacional, por supuesto, pero bueno, a nivel internacional pensamos nosotros que la OEA puede cumplir un rol y desde el Departamento de Inclusión Social de donde yo trabajo, que yo lidero, trabajamos precisamente para visibilizar y atender estas nuevas formas de exclusión. En nuestro enfoque colocamos a las personas en situación de movilidad en el centro de nuestras intervenciones, en el centro de nuestro trabajo con los países y buscamos articular esfuerzos regionales que garanticen su protección, su dignidad e inclusión efectiva. Quería destacar también que la región ya cuenta con algunas herramientas importantes que hay que fortalecer, que se pueden adaptar y utilizar a esta realidad que se está enfrentando en la región en términos específicamente de
procesos de diálogo y cooperación regional que digamos es el core business, es como el trabajo principal que aporta la ventaja comparativa de un organismo como la OEA. El primero es la Comisión de Asuntos Migratorios, ¿no? Se conoce dentro de la OEA como la CAM, que es el foro especializado en materia migratoria en el que los estados, digamos, han venido abordando en los últimos años los nexos entre los efectos del clima y la migración, así como proponiendo y discutiendo buenas prácticas en el tema. De estos trabajos se han consignado compromisos políticos recurrentes en varias resoluciones de la Asamblea General de la OEA en tres grandes áreas que mencionaría para conocimiento de todos nosotros. Uno, el reconocimiento de los efectos de los desastres naturales agravados por el cambio climático sobre la migración y el desplazamiento forzoso, especialmente para mujeres, niños, niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, el abordaje de las causas estructurales del riesgo de desastres, enfocándose específicamente en la mitigación, adaptación, prevención y protección de estas personas. Y el tercer tema, el impulso de la cooperación internacional para, por supuesto, apoyar a los estados afectados por desastres, pero también apoyando y fortaleciendo la protección y asistencia a los países que de algún modo han recibido personas en situación de desplazamiento por estas causas. En segundo lugar, quiero mencionar también a 40 años de la adopción de la Declaración de Cartagena sobre refugiados, lo que se conoce ahora como el proceso de Cartagena más 40, ¿no? Que es un proceso o sea, mayormente guiado desde el ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado de Refugiados de ONU, que ha permitido ir ampliando el entendimiento del desplazamiento forzado que incluye por primera vez en esta conversación las causas ambientales y climáticas como parte de los factores que obligan a las personas a dejar sus hogares y un poco invitando a los países que reciben a personas desplazadas por estas razones a añadir esa categoría para darles reconocimiento, para darles protecciones al llegar al país que los está recibiendo. En tercer lugar, el MIRPS o Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, que es un mecanismo de cooperación regional, de diálogo político, donde están países de Centroamérica y México. Nosotros como OEA con el ACNUR llevamos la Secretaría Técnica, que ha servido para fortalecer la cooperación regional entre estos estados en el tema de desplazamiento forzado. Y dentro de los ámbitos que los estados están reforzando, ellos han decidido seguir profundizando, es el desplazamiento por desastres causados por el clima. Y nosotros hemos estado apoyándoles y conectando con otras agencias de ONU en fortalecer las respuestas y fortalecer las conversaciones y las discusiones que se están dando en este tema. Cierro con una reflexión, porque bueno, a veces nos dicen, bueno, allá en la OEA son resoluciones, son papeles lo que se están aprobando. Desde nuestra perspectiva, bueno, contestar por qué son relevantes estos procesos. Nosotros creemos que son relevantes porque reflejan de algún modo que la región está avanzando a nivel macro, a nivel colectivo, a nivel político, hacia una concepción, una comprensión incluso más integral de la movilidad humana en la que el cambio climático ya no es una nota al pie, ya no es algo que se mira a lo último, sino que es una causa creciente de desplazamiento que debe estar presente en las políticas públicas, en los marcos jurídicos y en la cooperación que avanzamos. Desde el departamento que yo lidero, trabajamos precisamente para que las personas desplazadas, sin importar la causa de su movilidad, sean reconocidas, protegidas y escuchadas. Pero también queremos aportar al desarrollo de marcos normativos que puedan también contemplar estas categorías de desplazamiento por causas climáticas, ¿no? Y en esta tarea trabajamos con y colaboramos con organizaciones de sociedad civil, academia, sector privado, medios de comunicación, y creemos que esta cooperación es fundamental. Aquí compartiendo con todos ustedes que hacen este trabajo tan importante de reportaje, de documentar la realidad de tantas comunidades, nosotros creemos que sus historias, las investigaciones y testimonios que ustedes documentan enriquecen, empujan los debates que también que son políticos e institucionales y que tenemos en estos espacios regionales, pero que no se pueden llevar si no hay una actividad así como la que ustedes están desempeñando, poniendo en evidencia, digamos, la realidad de tantas personas que se ven forzadas a desplazarse por razones climáticas, algo que probablemente siga en aumento, lo que, digamos, le da el carácter urgente de seguir teniendo estas conversaciones, de seguir aportando a la discusión
y nosotros ojalá en algún momento poder asesorar a los países y apoyarles como Secretaría Técnica en alguna negociación que permita generar protecciones a nivel interamericano para estas poblaciones. Así que bueno, una reflexión con muchas ideas, pero que espero que les sea útil, agradeciendo nuevamente el espacio y bueno, sé que viene una conversación con algunas preguntas. Ya llegaremos a eso, agradeciendo nuevamente la invitación. Te paso la palabra de nuevo, Jonathan. Muchísimas gracias, Betilde. Muy, muy poderosas y oportunas sus reflexiones, porque justo esos espacios que estamos abriendo, como de un carácter de diálogos multisectoriales, quieren que tengamos cada vez más puentes entre justamente estas nociones que muchos periodistas, o seguramente muchos comunicadores aquí de la región, muchos miembros de la sociedad civil desconocían, y qué interesante poder tener tu perspectiva de cómo seguimos tejiendo puentes y articulando desde múltiples grupos de interés esta búsqueda de soluciones y de protección, por ejemplo, en esos marcos que está impulsando la OEA en la región. Así que muy chévere que podamos seguir abriendo estos diálogos, que ya la idea es que cerremos pues con Laura, con su intervención, que ya veo que hay un plan A y plan B por si no puede hablar desde el primer micrófono. Así que Laura, si quieres ahora sí desde la cámara donde te vemos, puedes activar tu micrófono a ver si por fin da ese sonido, o si no, probar con el otro celular. Ahí está muteado el Laura, entonces toca desmutear el celular, todavía no está. Ahora sí, habla. Muy buenas Muy noches, bien. soy Laura Hola. Centurión, estoy desde aquí del sur, Venezuela, desde la raíz de mi lago, ¿verdad? Hoy estoy aquí para decirle que aquí en el lago de Cristal nació el relámpago del Catatumbo. Cuando yo nací, nació una luz, ¿verdad? Una luz que refleja la belleza ancestral de nuestra etnia, Añú, de mis ancestros, de mi vida, porque es la vida de todos los habitantes que vivieron y que aún enaltece con su historia lo que estamos padeciendo precisamente en la región, en la laguna de Siramaica, del estado Zulia, el municipio de Guajira. Estamos haciendo en conjunto un trabajo con los jóvenes que han venido a visitarme en la laguna de Sinamaica, hacer un trabajo de investigación del destierro climático. Y también quiero decirle que la laguna de Sinamaica está moribunda, porque anteriormente hice un trabajo con algunas instituciones que dimos un par de años, un poquito se hizo, pero se hizo. Y con el problema de lo que es la pandemia, Laura Semprún tuvo que verse a Maracaibo para poder sobrevivir de todas las cosas que nos han pasado a todos pues por la pandemia. Fueron 4 años que tuve que estar acá, dejando todo lo que tengo allá para poderme venir y dejar el trabajo de ambientalista, ¿verdad? De ecologista, de que soy una persona que me gusta ver mi laguna, pero me gusta verla como cuando yo nací, en una laguna limpia, con un espejo esplendoroso, que solamente uno se miraba y se reflejaba en esas aguas, ¿verdad? A través de ese sol maravilloso que es nuestros aliados, nuestro Padre Sol, nuestra Madre Luna. Y todo ese destello de luces que enaltecen los caminos de los hombres y mujeres pescadoras y pescadores que se desplazan cada día más por todo lo que es el mar, porque ellos no solamente pescan en la laguna de Sinamaica, se van a Santa Rita, ellos se desplazan por diferentes partes buscando el sustento del cada día para sus hijos y para su familia.
Entonces, nosotros voluntariamente conformamos un grupo de ambientalistas de 150 hombres de voluntarios ambientales que nos dedicamos a llevar la voz de nuestro pueblo a instituciones para que nos ayudaran a conseguir el apoyo necesario para poder hacer algo por nuestra laguna de Sinamá. Ahorita estoy nuevamente de pies como un soldado de mi lago, como un soldado de mi laguna, para servirle a mi pueblo y buscar solución. Primero, unificarnos todos como pueblo para buscar una solución a este problema grave que tenemos, como es la climatización, ¿verdad? Que nos está afectando, que nos está haciendo que nuestras aguas, las que quedan, porque como está sedimentada la laguna de Sinamaica, tiene mucho sedimento, entonces el agua es menos, y cuando el sol entra a nuestras raíces, ¿verdad?, de tierra, eso se pone caliente el agua. ¿Y qué pasa con esa agua caliente? Tienen que desplazarse los peces, como se está desplazando el hombre, para buscar mejor solución y buscar solucionar los problemas que tienen en sus casas, en sus ranchos, en sus habitaciones de la laguna de Sinamaica. No es fácil, no es fácil decir vivo en una laguna bonita. Hoy la laguna está triste y abandonada, laboral o va a cegar, ¿verdad? Y que siempre decimos, la laguna está muriendo y agoniza el paraguano. Ya parece un gran pantano, la pesca se está extinguiendo. Todos los venezolanos y todo el que quiera aportar un grano, un aporte de amor, que sea del alma, que sea sincero, para poder nosotros en conjunto nuevamente llevar esa voz y decir sí, todavía estamos a tiempo de limpiar un poco el alma de los seres que vivimos en esa laguna de Sinamaica, porque allí nacimos y allí venimos y ahí queremos seguir para darle ejemplo al mundo. Pero si se nos pone la situación que tenemos, porque esto no es de ahora, esto trae muchos años que ha venido haciéndose pues presente el problema de la climatización en nuestra laguna. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los peces hay que irlos a buscar en otro lugar porque no son los mismos lugares, solamente hay espacios de la laguna de Sinamaica, que son los ríos más grandes, que tienen acceso al río Limón desde sus riberas de lo alto hacia abajo, que viene dando el cauce al lago de Maracaibo, que se comunica con todos los caños que habitan pues dentro de ese sistema lagunar. Entonces yo quiero que ustedes también, amigos, sepan que la situación de la climatización y el desplazamiento, ¿verdad?, que está pasando a nivel latino de América Latina es muy, muy grave, porque estamos escuchando y también tenemos la experiencia que han tenido, porque los pescadores no son los que vivimos solamente en la laguna de Sinamaica. Los pescadores hemos sido el transporte de ir a buscar
la comida, la solución para nuestra familia, pero también el desplazamiento, que es la que lleva al hombre añú a diferentes rincones de Venezuela para poder llevar esa voz de un hombre pescador, de una mujer pescadora, trabajando duramente las 24 horas porque pescan de noche, duermen de día, a veces quedan los viejitos ciegos de tanta luz cuando les viene el amanecer, han perdido hasta la visión. Muchos de los abuelitos pescadores de nuestro mundo añú, porque no solamente somos los que vivimos en la laguna está dividida en tantos territorios como es el lago, en todas partes estamos. Y el hombre del pueblo añú, ellos son viajeros. Ellos viajan a través de sus cayucos, que por cierto tengo aquí los cayuquitos, ¿verdad? Que ellos son los que ellos se desplazan por el lago, por todas partes, para buscar el sustento de cada día. Pero el problema de la climatización y el problema ambiental que tenemos, esto acaba, ¿verdad? Acaba con el sueño de una abuela, acaba con el sueño de los jóvenes, acaba con el sueño de los niños, que es el futuro de la patria, el futuro que mañana llevará la voz de Laura, porque eso es lo que soy. Mensajera de la paz, mensajera del amor, mensajera de que mis hijos, mis nietos y toda mi familia, porque todos los pueblos añú somos uno. Y aquí está, la voz de una abuela que está hablando por todo lo que es la vida, ¿verdad? Y el desarrollo de un pueblo que se niega a morir porque nos negamos a esto, a perdernos, porque para eso el Creador nos dio la voz, y mi voz es la voz para decirle al mundo entero que aquí estamos vivos, un pueblo que ha resistido tantas inclemencias por llevar la batuta del que se niega a morir, porque ya no tiene los peces. Pero el poder se tiene cuando se quiere. Y si tenemos esa conciencia desde dentro hacia afuera, nosotros podemos en conjunto liberar y salvar nuestra Garaucha Coroy, que quiere decir nuestra luna de Siramay en lengua. Laura, Hermanos, muchísimas gracias. Está muy poderosa tu intervención, pero queremos hacerte preguntas y poder conocer más en detalle del tema con preguntas muy puntuales para poder empezar la conversación. La verdad que muy valiosa tu sabiduría y todo tu conocimiento de la laguna de Sinamayca del pueblo añú. Y la verdad es que nada, me da pie para empezar esta conversación que queremos justo que sea el corazón de nuestra sesión y es como cómo podemos empezar a articular tu historia, Laura, con otro tipo de lugares como lo que hacen los periodistas como Selene en Rapulante, como lo que hace Betilde en su trabajo y un poco el espíritu de estos 20 minutos que nos quedan de conversación es poder intercambiar nuestras ideas y opiniones sobre esto tan relevante que nos compartes, cómo hacemos que cada vez más genere realmente soluciones. Dale, gracias. Listo. Vamos a empezar con la primera pregunta y ya ahorita te vuelvo a dar la palabra, Laura, para que nos ayudes con otras respuestas. Pero bueno, la primera pregunta es más también para Betilde y Selene, muy en función de justo lo que nos comparte Laura, y es cómo hacemos que esas historias, que estas realidades, que estos territorios en donde pues ya estamos enfrentando todas estas tensiones sociales, ecológicas, culturales en relación al desplazamiento climático, puedan realmente generar pues otros
ecos y otros ruidos y otras amplificaciones que permitan que los estados, los gobiernos, que la sociedad en general realmente se involucre con esos temas. Aún se siente que hay una brecha grande que a mí como ciudadano de a pie no me conectan estas realidades y que a mí nunca me va a pasar. Pero bueno, no sé, Selena y Betil, de cuál es su opinión en cómo hacemos para que Sí. realmente historias como de Laura lleguen cada vez más lejos y logren generar impactos reales. Y Betilda nos lo estaba ya empezando a contar, pero bonito poder seguir reafirmando qué hacemos para que esto genere más ruido. Sí, bueno, ahí quizás compartir, bueno, interesantísimo y muy valioso tener el testimonio de la señora Laura Semprún. Además, por cierto, yo también soy maracucha, nacida y viví toda mi vida hasta cuando estaba más o menos adolescente para adulta en Maracaibo también. Así que escuchar todos esos lugares familiares me da mucha emoción y me da mucha tristeza también escuchar cómo se están teniendo que desplazar pescadores y habitantes de esa zona por el aumento del nivel del mar, por todos los efectos climáticos que estamos viendo en esas zonas. Y Jonathan, para contestar a tu pregunta, quizás ahí decir que muchas veces el desafío no es que la gente no entienda los datos o las cifras, ¿no? Sino porque eso está muy documentado, hay data en internet, ahora tenemos un mundo de información con la inteligencia artificial, pero siempre el reto es sí cómo hacer que la gente conecte con estas realidades y se sientan parte de la situación y de la solución, ¿no? Y yo creo que ahí definitivamente rescatar, porque ya lo decía, el rol que cumplen las historias, que periodistas, pero también blogueros, gente que está como en el activismo, pueden documentar y compartir. Nosotros desde el Departamento de Inclusión Social, una de las estrategias que hemos promovido es usar la narrativa de la vida cotidiana y del arraigo, ¿verdad? En nuestras conversaciones con países. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que tuvieron que dejar su tierra porque ya no pueden sembrar o porque el agua contaminada impide que sus hijos vayan a la escuela, ¿no? Conectamos con lo esencial, la familia, el hogar, el futuro, que es definitivamente una experiencia común de todos nosotros, los seres humanos, y son historias que reflejan también la realidad de lo que puede ocurrir en cualquier lugar y puede realmente seguirse replicando si no actuamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí decirte que lo esencial es ir más allá de los números, compartir las historias humanas y después el reto que tenemos nosotros que trabajamos con gobiernos, el reto que tenemos, como digo, es cómo traducir esas historias que son humanas, que impactan seres humanos, en propuestas de política pública que masivamente puedan beneficiar a los que a los que están siendo afectados por este tipo de situaciones. Y bueno, obviamente es el diseño de la política pública, pero ahí es donde yo mencionaba lo importante de vincularnos todos, ¿no? Y de ese ecosistema de actores donde, o en situaciones cuando periodistas, defensores de derechos humanos, tomadores de decisión, nosotros que ayudamos en la cooperación, trabajamos con un norte común para transformar esa conciencia en acción. Creo que también está toda esta discusión y ahora en los tiempos que estamos viviendo, el hacer entender o capaz nosotros tener la conciencia de que muchas audiencias no están sensibilizadas con el término crisis climática, ¿verdad? Entonces eso hay que seguirlo trabajando, seguir educando. Aunque desde el punto de vista de trabajo en migración y desplazamiento forzado que nosotros hacemos, creo que ya está mucho más en la conversación internacional el hablar de desplazamiento forzado o pérdida de comunidad o acceso desigual a servicios. Entonces, también ir viendo cómo podemos entrarle a la discusión de crisis climática a través de conversaciones, discusiones, términos que ya de algún modo están posicionados a nivel de de la comunidad internacional. Entonces, bueno. En definitiva, para no hacerlo demasiado largo, conectar no es solo contar y tener números, sino contar las historias y crear puentes entre esas emociones que pueden evocar las historias y las obligaciones públicas que nosotros al menos creemos y tenemos una función de ayudar a los países a traducir esas obligaciones en políticas públicas que beneficien cada vez a más gente. Y como menciono, desde nuestra labor en la OEA, primero nos corresponde sensibilizar y también, en segundo lugar, movilizar a los Estados miembros para que reconozcan la magnitud de este desafío y también al mismo tiempo ver cómo apoyarles para adecuar sus marcos normativos, su legislación, cómo están formando a sus equipos, ¿verdad? Para formar
o para diseñar, digamos, y hacer seguimiento a políticas públicas en los temas de crisis climática que sean, digamos, que den protección a la mayor cantidad de personas. Muy valioso, Betilde, tus apreciaciones. Selene, ya desde el periodismo, ¿qué opinas? Claro, bueno, coincido mucho con Betilde, hay que humanizar las historias, ¿no? Hay que humanizar los relatos, conectarlos con estos valores a lo mejor universales, estos ejes que nos atraviesan a todos, como decían, ¿no? El sentido de arraigo, el sentido de identidad, es importante hacerlo desde ese lado. También creo que es importante evitar de pronto los enfoques alarmistas o polarizantes o meramente catastróficos. Hace rato mencionabas el tema de periodismo de soluciones. Y claro, a veces pareciera que leer noticias es todo catástrofe y no hay nada que hacer, ¿no? Simplemente estamos a expensas de un mundo que se mueve sin nosotros tener la capacidad de lograr nada. Sin embargo, por ejemplo, me faltó contar que particularmente de la historia esta que produjimos del bosque, el caso llegó a como llegó, ¿no? Al conocimiento público y demás, gracias a la organización comunitaria y el apoyo en su momento de organizaciones no gubernamentales como fue Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas y Greenpeace, ¿no? O sea, ellos de alguna forma dieron un acompañamiento. Conexiones Climáticas, si no lo conocen, eh, pues es una organización que se encarga de realizar narrativas alrededor de la crisis climática, ¿no? Es decir, cómo hacer ese puente, que existe este problema, evidente, hay muchas veces que los habitantes o los pobladores no tienen, digamos, el acceso a lo mejor a un reportero para decir está pasando esto, o sea, digamos, como que se encuentran en apariencia aislados, entonces esta organización acompaña en comunitariamente, digamos, al pueblo, ¿no? Para poder transmitir ese mensaje. Y ese discurso, por ejemplo, que les contaba del 7 de noviembre de 2022, donde ellas dicen que no seremos los primeros ni tampoco los últimos, fue un mensaje que se construyó, digamos, a la par junto con esta organización con Conexiones Climáticas. Y de alguna forma ese también fue un puente, digamos, para que los medios y nosotros pues nos enteráramos un poco de la situación que estaba pasando. Entonces, si nos damos cuenta, es un círculo virtuoso, ¿no? En donde al final tenemos que conectarnos entre todos, ¿no? Por ejemplo, incluso también las personas que hacen tesis o trabajan en institutos, o trabajan en universidades, tienen áreas de estudio muy específicas que de pronto a lo mejor se quedan solo en la academia y un poco lo que decía Betilde, ¿no? Es crear estos puentes para poder, eh, sí, para que estas historias puedan expandirse, crecer más. Algo que quiero destacar, por ejemplo, del Pulitzer, ¿no? Es que sé que trabajan de pronto con influencers, bueno, no sé si influencers, creadores de contenido, creo que es la palabra, justamente para visibilizar más estas historias, porque finalmente las formas en cómo consumimos contenido, bueno, sabemos, son muy variadas, ¿no? Entonces, no se espera de pronto que una persona haga todo, sea como el experto en todo, sino en tratar de encontrar estos puntos en común em, y poderle dar mayor visibilidad a las historias. Entonces, bueno, respondiendo simplemente a la pregunta de, por ejemplo, particularmente de, del caso del bosque, que a lo mejor podría ser algo o sea, una iniciativa para después, es a lo mejor con esta historia se contó un poco el proceso de cómo es que se llegó al reconocimiento como primera comunidad desplazada climática, ¿no? Como un poco los pasos, tal vez eso también de pronto sirva como herramienta para otras comunidades para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, creo que también falta un poco el tema de ser más sí, de generar esta conversación, no sé si de forma más didáctica también, de cómo acercarse a los instrumentos legales, ¿no? Para que sean accesibles y empezar y que sean un poco más cotidianos al momento que conversemos, ¿no? O sea, como que dejen de ser estas entidades demasiado alejadas de nosotros como habitantes y empecemos a familiarizarnos con esta jerga legal o estos términos, ¿no? Estos tratados o estos acuerdos que finalmente pues son
pro de nuestros derechos, ¿no? Un poco como acercarnos a este lenguaje legal, por ejemplo, que mencionaba Betilde, ¿no? Y que se vuelva como parte de un lenguaje cotidiano y podamos reconocer nuestros derechos. Solo cierro con algo que me dijo, bueno, platicando con Guadalupe, es que de entre los aprendizajes de toda esta experiencia, lo que más se lleva es, soy sujeto de derechos, no soy una persona que tiene derechos, que no los conocía y que, bueno, me vine a enterar de ellos. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que los niños debían tener derecho como a la educación en un espacio que fuera como adecuado para ellos y demás, ¿no? Y fue gracias a esto que, o sea, pues me tuve que empapar de más, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pasa, nos sentimos aislados o como demasiado abrumados por la realidad, porque tal vez también de pronto falta acercarnos más y saber que pues todos somos sujetos de derecho y que tenemos que acercarnos a ellos. Gracias, Elena. Gracias. Por ahí están pidiendo el link o el contacto de Conexiones Climáticas, si podrías compartirlo. Genial poder tenerlo. Y evidentemente, pues sí, estas ideas de tejer puentes, de ir articulando múltiples actores, porque es un desafío común como sociedad, pues pasa también por entender justo como Laura, pues desde su territorio, quería preguntarte, ¿qué valor tuvo hacer este documental de Espejo de Agua? Porque fue importante para ti, tu comunidad, que un periodista, que periodistas fueran allí, hiciera en realidad este documental Espejo de Agua. ¿Y qué ha pasado después de este documental de Espejo de Agua? Laura, ¿estás muteada otra vez para que te ayuden a desmutear? Después Ahora sí, que Laura. se hizo eh, ese enfoque de los periodistas en la laguna de Sinamaica, eso ha causado un impacto en la comunidad, y no solamente en la comunidad, aquí mismo, aquí en el estado Zulia. He llamado para preguntarme cómo lo hice. Le digo yo, las bendiciones cuando llegan a través de los dioses de los pueblos, llegan. Yo tuve que irme a la laguna, y qué casualidad que a 3 días de estar en la laguna me encontré con todos los jóvenes que están haciendo esa investigación acerca del destierro climático y sobre lo que es el espejo del agua de la laguna de Sinamaica. Entonces, eso para mí y para toda la comunidad, porque yo soy ese mensaje de lo que está pasando, no solamente en la laguna de Sinamaica, lo están. Tenemos una señal un poco que se está debilitando, ¿cierto? Los amigos de allá han dejado casas, han dejado solamente huellas, ¿verdad? Pero que en la historia quedan esas huellas imborrables en el corazón de todos los habitantes que han vivido ese océano Pena que no, que se está cortando un montón la señal, ¿cierto, Meli? Siento que no estoy y escuchando. de los ríos. Yo desde aquí hago un llamado Allá. a mis dioses que me den su fuerza grande, poderosa, y que llegue al corazón y toque el corazón de cada uno de las personas que están viendo este encuentro y participación que todos han hecho para saber qué piensa una indígena, una abuela, una Laura Senfrún, acerca de su terruño, acerca de lo que es México, ¿verdad?
Panamá, todos los países latinoamericanos y que están ahorita en riesgo por la climatización, por el problema ambiental que tenemos. Entonces, yo les hago en verdad un llamado a la conciencia ciudadana, a la conciencia del, del amor puro, la paz, de los derechos humanos, ¿verdad? Porque somos humanos y tenemos igual derecho a tener un buen hábitat donde podamos vivir como vivíamos antes. No solamente Laura Centrón, todos los que están escuchando, ¿verdad? En América, todos los que están viendo este programa, que es para fortalecer lo que pensamos, para pensar en que puede aportar grano a la savia ñu y que de la savia ñu está transmitiendo a ustedes un llamado y alerta, Muchas un gracias, llamado Laura. Te al estás amor cortando un montón. fraternal como países. Sí, eso quiero Pero no, muchas que gracias por tu llamado y la idea es poder tener esos últimos 10 minutos para cerrar bien la conversación y poder ya entonces de pronto recoger pues alguna pregunta del público y demás. Y quisiera igual quizás cerrar con estas preguntas que surgieron un poco más desde el inicio, que Joel ha impulsado un montón y es como una eso, en pensar en soluciones, con no irnos con la idea de que es que no se puede hacer nada, que estamos desterrados, que no hay mucho que hacer. Entonces sería muy interesante conocer sus perspectivas un poco desde cada lugar. Betilde, desde Selena, desde Laura, ya lo hemos venido conversando, pero un poco sí me gusta cerrar esos espacios con la idea de yo qué puedo hacer. Yo soy un ciudadano de a pie que estoy intentando entender esos temas, navegando, informarme, pero más allá de informarme, qué otro tipo de cosas puedo hacer. Y también, si quieres media horita, también sería okay. interesante dejar algún contacto Bueno, para Laura y entender cómo seguir apoyando estos procesos concretos. Pero, ¿qué visión tienen ustedes desde las soluciones, desde preguntas con el prisma de soluciones? ¿Y qué podemos hacer para dar más allá de un paso de informar audiencias, también generar involucramiento y acciones en donde todos podamos ser parte de la solución y no solo de los problemas? Entonces, Selena, si quieres comenzar tú. No está, la perdimos que en el momento en que Ay, sí, creo que salió de se la nada. cayó. Ya Sí. no hay problema. Mira, yo obviamente el enfoque de trabajo que tenemos nosotros en la OEA es regional, es de grandes consensos, es de establecer como pautas que puedan ser comunes a todos los países. Yo, todavía falta mucho, muchos años, pero de mis metas en mi carrera es poder de algún modo facilitar que los Estados miembros de la OEA tengan una convención, un protocolo a la Convención de Derechos Humanos, algún tipo de instrumento que permita darle protección a las personas que se ven desplazadas, forzadas por temas climáticos, que eso todavía no existe, porque tenemos una convención y un programa interamericano para trabajadores migrantes y sus familias, tenemos una convención de refugiados, pero el problema es que, ¿qué hacemos con los que no calzan directamente en ninguna de las dos? Ese es mi compromiso desde el trabajo que tengo, pero sí creo que todas las personas, los ciudadanos y ciudadanas de a pie, al estar enterados y estar aportando y estar haciendo las preguntas que hay que hacer, pueden jugar un rol en que vayamos avanzando a ese marco de protección legal que es en el que a mí me encantaría poder aportar. Las cooperaciones que podemos hacer con medios de comunicación. em, con la academia, que la investigación también ayuda a ilustrar estas situaciones y a darle evidencia y fuerza para después mover voluntades, ¿verdad?
Y yo creo que no, yo creo que todos tenemos en el círculo inmediato de donde estamos, en la esfera inmediata, en nuestras familias, contribuir a un cambio de pensamiento sobre de verdad cómo está afectando el cambio climático a poblaciones en situación de vulnerabilidad y a tratar de poner un granito de arena, bien sea caminando y haciendo una protesta para visibilizar o apoyar el activismo de otra persona, o sea, no tienes que ser tú el que lo haga, pero sí te puedes sumar y abonar lo que están haciendo otras personas. Los que son activos en redes sociales, reposteando reportes, reporteando, no sé, lo que las reportajes y las historias que ustedes como periodistas documentan. Uno cree que no, pero eso también ayuda a replicar el mensaje y a generar sensibilización. Y lo podemos hacer desde el móvil, lo podemos hacer caminando y protestando, lo podemos hacer involucrándonos ya a nivel gubernamental, candidateando, o sea, las personas que tienen esa posibilidad, hay muchas maneras de hacerlo. Gracias, Betilda. Selene. Claro. Em, bueno, creo que desde el periodismo nuevamente es este tema de lo que platicábamos, ¿no? De humanizar los relatos, ¿no? De no solamente buscar las cifras o decir tal reporte tal, sino ponerle cara, nombre, apellido, historia a esas cifras. No utilizar un lenguaje alarmista, catastrófico, ¿no? Tratar de buscar los matices en las historias, ¿no? No verlas blanco y negro. Ni tampoco de forma condescendiente, ¿no? Como, pobrecitos o villanos y buenos y malos, ¿no? Sino tratar de entender a las personas como lo que son, complejas, con contradicciones, y eso requiere tiempo y requiere una mirada que busque pues no respuestas fáciles, ¿no? Sino un poco más adentrarse, conectar un poco con las fuentes, lo que les hablaba, ¿no? En este caso también, y quiero hacer la mención, me pareció súper importante que para esta historia también colaborara bueno, la pudimos solamente contratar como por 2 días, pero finalmente una reportera local en Tabasco, ¿no? Porque también eso creo que es importante que, que, que se le dé visibilidad al reporteo local, sobre todo, por ejemplo, yo que estoy basada más como, bueno, Estado de México, que es como periferia de Ciudad de México, es importante también empezar a hacer puentes con los periodistas que están reporteando desde diferentes trincheras, ¿no? Y dar como plataformas pues también para que su trabajo sea visible. Em, y bueno, el otro aspecto que me gustaría decir, que me quedé pensando, es creo que sí es importante empezar a acercarnos más como a este lenguaje legal, ¿no? Como a saber un poco nuestros derechos. Creo que sí es importante que como el periodismo a lo mejor en vez de solamente consignar de acuerdo a tal, un poco explicar de pronto de qué forma también eso se vincula con mi vida cotidiana, ¿no? O sea, o con mi forma de atravesar el mundo. O sea, sí siento que hay ahí un puente que a lo mejor el periodismo puede ayudar a construir de mejor forma, ¿no? En el tema legal, en el tema de derechos, no solamente, sí, como entenderlo un poco más, eso me quedé pensando ahorita. Y lo último es que sí existen formas, de que sí la movilización sí ha hecho cambios. Sí, no sé si, bueno, los de México a lo mejor se enteraron que en un estado de la República iban a tumbar un centro, estaban ya demoliendo un centro de la cultura y las artes y la comunidad, bueno, las personas se organizaron y empezaron a tomar fotos como muy artísticas de, no sé, una bailarina en medio, atrás había una retroexcavadora y ella estaba como que bailando y le tomaron la foto, personas tocando el violín, ¿sabes? Entonces sí, la movilización sí puede frenar proyectos, sí puede mover la conversación social y sí puede motivar a lo mejor la discusión pública o política, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar como esta idea de que no todo está perdido, de que más bien hay que buscar formas de conectar, ¿no? De no sentirnos aislados y que la, sí, el antídoto sería buscar la comunidad y no el aislamiento, salir de nuestros teléfonos, hablar con la gente y encontrar esos puntos en común. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Selene. Bueno, como el tiempo siempre es nuestro enemigo de las buenas conversaciones, quería, Laura, que tú en un minuto, ya tenemos que cerrar, en un minuto nos compartieras cómo podemos apoyar a la comunidad de Ñu, qué podemos hacer nosotros para apoyar
a la comunidad de Añú y ya cerrar con tu intervención de un minutito, Laura. Y también ahí les dejé el link de cómo aplicar a becas de temas de océanos y comunidades costeras del Pulitzer Center. Laura, estás muteada. Tienes que habilitar el micrófono. Ahora sí. Bueno, lo que quiero yo es pedirles a ustedes el apoyo institucional, ¿verdad? De las organizaciones a las cuales están trabajando, porque no solamente por una causa, están trabajando por muchas causas, ¿verdad? Que van a solucionar los problemas, como el desplazamiento de las personas que tienen que ir a otro lugar para poder buscar solución a sus problemas económicos, sociales. También desde aquí, pues, la voz desde la Laguna de Sinamay, que nos vamos en un solo corazón para buscar de la mejor forma la solución a esta crisis de desplazamiento y de climatización que no nos ha dejado hacer lo que queremos hacer, de limpiar, de sembrar, porque el problema no es fácil. Y yo los dejo ahí a conciencia, porque no soy quien para decir, exigir, no, lo que se pueda paulatinamente poder buscar y ayudarle a esta mujer a buscar solución y llevar solución a mi comunidad. Yo en verdad les agradezco en nombre de toda la familia del pueblo de Agua la mejor solución. Pido por todos ustedes que los dioses Añú los proteja, que nuestro Padre Sol los proteja, que nuestra Madre Luna nos dé el entendimiento, la luz que necesita nuestras mentes para refrescarnos y darnos vida a esa agua. Hoy no es cristalina, hoy es contaminada, pero puede ser que la contaminada también la convirtamos en un agua potable, llevándole una solución de una planta de tratamiento para poder sanear la salud de todos los que vivimos ahí, los ancianos, los jóvenes, los niños que necesitan pues tener esa agua limpia, por lo menos el agua, que la queremos limpia, purificada, sin contaminación, donde yo por lo menos puedo decirle que desde mi rincón de la isla Japón tengo un aljibe que tiene capacidad para 200 pipas de agua. ¿Qué necesito? Arreglarlo, porque cuando vino la crecida del río el 2010 destruyó todo lo que es la parte del techo de ese aljibe que tiene más de 200 años en la isla Japón, donde es mi hábitat, mi vida, mi casa. Entonces yo puedo poner a nombre de todo el pueblo una solución a través de las organizaciones no gubernamentales que puedan ayudarme a adquirir y morar ese aljibe y de esa forma tener, porque es la parte más limpia que tiene la laguna de Sinamaica, es la isla Río Limón, y de allí tomar el agua y llevarla a un tratamiento de purificación y de desalinización y darle así al pueblo de la laguna de Sinamaica
no tome agua contaminada, sino que tome agua potable. Una de las soluciones que tengo para la laguna de Sinamaica. El aljibe tiene capacidad para 200 pipas de agua, y si ese trabajo lo hacemos mutuamente, día y noche, ¿cuántas familias cubrimos? Porque ahí vamos a cubrir Jabar, Isla Japón, Nuevo Mundo, las parcelas, La Boquita, todos los sectores que no tienen las posibilidades de tener una lancha para ir a buscar agua río arriba, sino que ahí mismo desde la isla podamos nosotros solucionar uno de esos problemas que tenemos ambientales en la laguna de Sinamaica. Muchas gracias, ¿No? Laura. Increíble que nos hayas traído esta propuesta de solución. Ojalá ahí pueden ver de pronto un último contacto, Melanie, que te contacten a ti si alguien quiere ser parte también de esta propuesta de solución. Y de verdad que un placer haber podido acompañar esta conversación y que sea el inicio de otros momentos y espacios para seguir construyendo narrativas, informándonos y sabiendo cómo actuar y tener soluciones frente a esta crisis climática y realidades como la de Laura. Un abrazo, feliz noche. La grabación la vamos a compartir los materiales después de la Que sesión de los mañana. dioses los protejan y me los cuiden y me les dé mucha vida y salud. Muchas gracias. Luz, que es la que necesitamos para que nuestra mente brille, como brilla el sol, como brilla la luna, como brilla el sol y la luna en las aguas profundas de mi lago. Gracias a ustedes. Gracias, Laura, por todo. Gracias a todos. Listo, feliz noche a todos. Chao, chao. Igualmente. Chao, Bye, bye. gracias. Chao.